Vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Te damos mil gracias, oh Dios, porque has llegado a ser nuestra meta y nuestro horizonte. Has llegado a ser lo más importante en nuestras vidas. Y queremos, oh Dios, que cada día podamos crecer en ello, oh Dios amado, y que busquemos esa meta y busquemos esa motivación que tú pones a través de tu Espíritu Santo en nosotros. La queremos, la deseamos y queremos ser dignos hijos tuyos, oh Dios. Por eso hoy queremos pedirte, Padre, en el nombre de Jesús. Y yo quiero que repitan conmigo, hermanos. Dígale, Señor, que esta palabra que escucharé, haga hoy y sea útil para enseñarme, para redarguirme, para corregirme, para instruirme en justicia, a fin de que yo sea el hombre o la mujer perfecta, enteramente preparada para toda buena obra de Dios. Amén. Si lo cree y lo pide, Dios lo va a hacer. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que yo sea muy bendecido. Amén. Y queremos hoy ver lo que Dios nos quiere hablar. Y se ve que Dios nos está llamando a la calma. Incluso Dios dice estar quietos. O sea, no se angustien, no se alboroten. Amén. Dios dice que seamos prontos para oír, o sea, que demos oído a lo que se está hablando o lo que Dios nos quiere hablar, o alguien que esté hablando, que estemos quietos y calmados para oír, tardos para hablar. ¿Por qué tardos para hablar? Porque cuando hablamos emocionalmente, a veces nos equivocamos. Y a veces en verdad decimos cosas que no pretendemos decir, pero la estamos diciendo. Y dice, tardo para airarse. Y eso lo entendemos, ¿verdad? Dice, porque la ira del hombre no obra para la justicia de Dios. En otra traducción dice que la ira no produce la justicia de Dios. Entendemos lo que es justicia. Justicia no es hacer algo equilibrado o saber dividir cosas justamente de aquí y acá. La justicia de Dios es la santidad de Dios. Amén. Y en la santidad de Dios es la perfección de Dios, es la rectitud de Dios. Y Él quiere que seamos como Él. Amén. Pero dice que seamos tardos para airarnos.
Y hoy nuestro tema es el enojo o la ira y la amargura. Y que de ello queremos aprender, porque todos alguna vez nos hemos airado o nos hemos enojado, y aunque a veces tenemos un carácter bien pausado, bien tranquilo, pero alguna vez traemos ese enojo y esa ira, y queremos ver de dónde viene la ira hoy. ¿Qué es una persona que tenga ira? Porque generalmente le voy a decir, hermano, eso no lo dice aquí en nuestra frente, que somos personas airosas. No lo dice. A veces vivimos entre gente y tenemos ira y no se nos nota. Es como un vaso de agua que tú ves el agua y se ve cristalina dentro de ese vaso. Pero cuando mueves el vaso, lo que tiene abajo, que a veces no lo notamos, empieza a subir hacia arriba, porque ha pasado algo que ha movido el fondo. Así como dicen que el mar también tú lo ves por encima y es agua azul, cristalina, buena, y cuando vienen las olas y llegan hasta la playa, empiezan a sacar el sucio que hay ahí, ahí empiezan a salir pedazos de vasos plásticos y cosas semejantes, porque están en el fondo y uno arriba no lo ve. Entonces, por vista no vemos a las personas que tienen enojo o tengan ira. Amén. No se nota, sino que lo tenemos bien escondido. ¿De dónde viene la ira? ¿Qué es una ira? Es algo que no acepto, no tolero, y viene por causa de heridas, de falta de aceptación, de rechazos, de circunstancias adversas que nos han dado mucho dolor, y apenas sucede algo, es como acumular cosas, y cuando algo me trae hacia atrás, no siempre recordamos la raíz de la ira. Y la ira, le voy a decir, hermanos, es hereditaria. Es algo que nosotros recibimos desde el vientre de nuestra madre, de algún familiar, de la imagen de nuestros padres, abuelos, tíos, hermanos mayores, y en un momento que nos pasa algo, empezamos a usar de esta ira. El que tiene ira no cree que está pecando. El que tiene ira apenas le da cabida. ¿Qué nos dice nosotros en Efesios? Vamos a ir a Efesios para que podamos. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. ¿Qué quiere decir no pequéis? Que tengan dominio propio. Si llega la ira, tengo dominio propio para decir, no, yo no voy a hacer eso. O si me salió un poco, lo puedo controlar. Porque la Biblia dice airaos, porque saben que hay situaciones, yo no digo airarnos, sino enojarnos. ¿Cuántos nos hemos enojado? Sí, hermanos, todos. Aunque no, yo en épocas en mi vida no conocía lo que es el enojo, y aunque me hacían enojar, yo respondía en otra forma que les hacía enojar a ellos más bien, y no es tampoco lo correcto, pero no me enojaba. Amén. Pero suceden cosas y hay heridas y hay
herencias, y de repente empecé a darme cuenta que sí, me enojo y gracias a Dios que cuando me pasó esto ya estaba en el Evangelio y tomaba control. Amén. Pero cuando no sabemos lo que significa no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice: no deis lugar a quién, no deis lugar al diablo. Quiere decir que cuando yo me airo y empiezo a decir cosas que salieron, porque salen de nuestras heridas, salen de nuestra herencia, salen de a veces el mismo diablo haciéndome ver que yo soy grande, que tengo la razón, porque siempre en la ira la culpa es del otro. Así es. Y nosotros hemos aprendido en Sanidad Interior que nos ponía la hermana Mirta en el video: 0 culpables. Pero el que está airado está viendo que el otro es el culpable y que él no tiene nada de culpa. Y más bien, le voy a decir, la ira tiende a ser adictiva. Somos adictos a ser rabiosos, airosos, enojosos, porque nos sentimos que tenemos el derecho, tenemos las cosas y hay que hacer así, y empezamos a hablar y hablar y hablar de cosas que luego a lo mejor tenemos que pedir perdón y arrepentirnos, porque el que entra en la ira, hermanos, no ve ni oye ni tiene control de sí mismo. Por eso que dice cosas que luego dice: yo no he dicho eso, eso es mentira, yo no he dicho eso. Sí lo ha dicho. ¿Por qué? Porque cuando estamos en plena ira, estamos como sordos y como ciegos, porque si le dimos lugar al diablo, le estamos también dando lugar a que nos ponga sordos y no nos deje ver, y entonces se suelta la lengua ¿de quién? ¿De Dios? No, lo que estamos hablando no es de Dios, hermanos, porque queremos con las palabras herir a esa persona, le tenemos rabia a esa persona, que estamos explotándonos como un volcán delante de ellos, y aunque no lleguemos a explotar la mayoría de nosotros como un volcán, siempre el que tiene ira quiere herir al otro. Siempre queremos herir con palabras al otro y queremos mostrar que nosotros tenemos la razón. ¿Por qué? Porque el diablo te ves, abusan de ti, hacen esto, y o sea, él siembra para que te aumente lo que tienes. Amén, gloria al Señor. Entonces, si yo tengo dominio propio, yo tengo que saber controlarme yo primero y decirle: Señor, ¿qué dices tú de esto? Puede que la otra persona tiene razón, o puede que Dios está usando a esta persona para que tú te des cuenta que tienes espíritu de ira. ¿Y qué dice del espíritu de ira? Dice en Hebreos 12:14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Pierdo la santidad cuando me airo o me enojo? Hay una sola que dice que sí. Sí, hermanos, perdemos la santidad. Y dice: sin la cual nadie verá al Padre. Entonces, tener ira, hermanos, es peligroso. Tener ira es peligroso. Vamos
después a llegar al versículo 15, pero vamos a continuar con lo que Dios quiere hablarme hoy. Fíjense, muchas veces vemos una pareja muy amorosos, muy amigables, se llevan muy bien. Una vez un predicador dijo que él y su esposa cristianos, que todo entre ellos es bonito, es hermoso, pero a veces la esposa hacía un gesto así, eso lo encendía en ira y no sabía por qué. Y él decía, ¿qué pasó? Después que se calmaba, la esposa le dice, ¿qué tienes? Pareces un poseído. Y él no entendía por qué. Y luego que él puso y los dos se pusieron a orar, porque le voy a decir, hermano, lo que le pasa a su esposo o a su esposa es para que los dos se pongan a orar, para que Dios ponga la comprensión y empiecen. Todo era muy bonito en ese matrimonio, pero un gesto que ese hombre, esa mujer hacía, y Dios se lo permitía, ella no era de costumbre de hacer ese gesto, de meter el dedo en la boca y sacar un sonido, no sé cómo lo hacen. Y por eso él nada más se enfurecía. Y cuando se sentaron a orar, consiguieron la raíz de ello. Cuando la esposa tuvo el discernimiento de que algo está pasando y que necesitan de Dios. No necesito decirle, no tienes derecho a hacer eso, no tienes derecho a decirme y ofenderme, no tienes esto, no tienes lo otro. No, vamos a sentarnos a orar. ¿Qué pasó aquí, Señor? Eso es lo que ellos hicieron. Y se sentaron y Dios le mostró la raíz de eso. Entonces hemos entendido que la raíz de la ira son heridas que tenemos, son dolores, son perfeccionismo que yo quiero vivir y encuentro que no hay perfeccionismo en el hogar y quiero las cosas como yo quiera. Y quiero, sea la mujer o sea el hombre, hermanos. No estamos hablando de hombres o mujeres. Hay mujeres bien airosas y se hacen las santicas, que no tienen la culpa de nada, pero son airosas y le están dando lugar al diablo. Y entonces imagínense, hermanos, que si damos lugar a esas iras, decimos cosas, algo que entre al hogar, al diablo. Ya por más que quiera orar, tengo heridas con el esposo o el esposo tiene heridas con la esposa. Entonces yo quiero orar y la oración no llega al techo, no hay respuesta, no hay cambios ni en él ni en ella. Dígame si los dos son airosos. Imagínense dónde llega eso. Y cuando las oraciones no llegan ni al techo, Dios no está ahí. Cuando Dios no está, ¿quién está? ¿Y qué quiere el enemigo? Quiere destruir, quiere romper, quiere dividir y quiere robar la bendición que Dios ha asignado a este hogar. Y no solo eso, sino que dice que contaminamos a otros. Entonces los hijos cuando van a hablar, hablan con gritos. Cuando van a hacer querer algo, ellos también se ponen, no, yo quiero. ¿Por qué? Porque este es el modelo que hay en la casa. Amén, hermanos. Gloria a Dios, digan amén. Sonríen un poco. Porque Dios quiere traer liberación a nuestras vidas. Porque todo el mundo tiene algo de eso, hermanos. Algo de eso. Aunque creas que no. Que somos muy
pacíficos, pero no lo somos. Amén. Fíjense, hermanos, que ¿qué es lo que produce la ira en una persona? Aunque no se manifieste mucho, produce amargura. Porque después que nos dice seguir la paz, la santidad sin la cual nadie verá al Padre, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. ¿Qué significa dejar de alcanzar la gracia? ¿Qué es lo que yo pierdo? La presencia de Yo pierdo mi salvación, porque por la gracia vino la salvación. Aunque usted cree que no, hasta tanto no. Sí, hermanos, porque si le das lugar al diablo en tu vida, en tu familia, estás dando lugar a que pierdas la gracia. Y pierdo, si yo no me doy cuenta y me observo como yo hice. Yo empecé a observar que con quien más me enojaba era con mi esposo. Sí, hermanos. Y yo me paraba y le decía: Señor, ¿qué pasa? Y si alguien hacía algo en las ovejas, entonces me enojaba así tranquilita. No me enojaba diciendo cosas, sino tranquilita, pero me enojaba. Y el Señor me decía: no te enojes con las ovejas, no es bendición para ellos, ni es bendición para ti. Y empezó ahí, desde ahí, a que me dio como abrir mis ojos para examinar mi actitud. Y le voy a decir, este mensaje diferente a lo que estoy dando, lo escuché en árabe. Y desde que lo escuché, él lo dio de diferente manera, el pueblo era otro. A mí me impactó, empecé a ver a otras personas y sí, yo empecé a decir: debo tener algo, yo debo tener algo. Mira que duró meses para que yo entendiera qué es lo que Dios quería. Y el Señor me dijo: prepara un mensaje de ira y amargura. Y yo decía: bueno, pero yo no puedo repetir lo que ese hombre repitió. Yo necesito que tú me des las palabras. Y el Señor ha dado la forma de cómo Él quiere que le hablemos. Y es peligroso, hermanos, es peligroso. Porque no solo que yo puedo perder la gracia, dice que brotando alguna raíz de amargura os estorben y por ella muchos sean contaminados. ¿Quiénes son los primeros que se van a contaminar ahí? Mi familia. Mi familia, hermanos. Soy responsable, tanto la esposa como el esposo son responsables ante Dios de su familia. De qué es lo que está pasando en la casa. ¿Cómo estoy yo contaminando al resto de la familia de lo que me está pasando? ¿Qué es amargura, hermanos? Porque dice que no vaya a brotar. Y el Señor me dijo: la ira con el tiempo produce amargura. Y una persona amarga puede esforzarse a ser dulce, puede esforzarse a ser amable, afable, apacible, pero su interior está lejos de ello. Muchas veces vemos personas: oye, qué corazón tan noble, decimos de la persona, oye, qué amable el Señor, o la señora, o qué afables son apacibles, tranquilos. Yo tenía un compañero de trabajo que siempre lo veía sonriente, amable,
era su trabajo que tenía, que era vendedor en la empresa, y entonces siempre estaba bien dispuesta a decir cosas buenas, cosas amables. Y un día yo bajé a la cafetería del edificio y él estaba ahí y había pedido un jugo, y parece que le dieron el jugo puro agua, poca fruta. Y cuando él empezó a hablar, yo me retrocedí para que no me viera. A mí me dio pena que él me viera, que yo le estoy viendo en esa actitud. Y cuando me retrocedí, pero me quedé ahí mirando, y yo dije, ¿este es fulano? No puede ser. Ahí le salió la clase, decíamos, porque ese día yo dije eso. Oye, a ese muchacho le salió la clase. No, que le salió la clase, hermanos. Que hicieron algo que para él era inaceptable. Y encendió la ira en él, el enojo en él. Y sacó lo que tenía, hasta dijo palabras que a lo mejor después le daría pena, porque él tendría que seguir viniendo a ese cafetín que es del mismo edificio, que siempre, si necesitábamos café o algo, bajábamos ahí. Pero yo esperé lejos hasta que él se fuera y yo volví a entrar. Así es, hermano, a veces veo a la persona, qué buen corazón, qué amables. Alguien dulce es amable, afable, apacible, es sonriente, no hiere a nadie, no dice groserías, no dice cosas, ¿verdad? Pero cuando le tocan el teclado, esa tecla de ahí hace brotar, como dice aquí, la ira y la amargura. Y la amargura, la palabra lo dice, que es algo amargo, es algo aceptable, es algo deleitoso, tomar cosas amargas. No, hermano. Y a veces el carácter de personas. Yo tenía también una compañera mía que cuando entraba, yo la miraba y yo le decía, Señor, solterona así, pero amargada no. Porque yo ya tenía pasados los 30 y no me había casado, y yo le decía, solterona así, Dios, solterona así, pero amargada no, yo quiero ser feliz. Porque entraba la amargura con ella, y todo lo ve mal, todo lo ve torcido, nada le gusta, todo está chueco. ¿Cómo es posible que fulano no ve sino las cosas y los defectos de la gente? Y eso es malo, hermanos. Eso es malo. Eso no lo podemos aceptar en nosotros. Tenemos que observarnos y pedirle a Dios la ayuda. Necesitamos urgentemente ayuda, hermanos. No podemos crecer en el Espíritu con esto. Muchas veces queremos culpar a las autoridades, culpar a la iglesia, culpar a las circunstancias, culpar que en Venezuela pasa esto y lo otro. No, porque cuando yo estoy según lo que Dios quiere, todas las puertas, eso lo viví en verdad, hermanos, y recibí de la presencia de Dios esa palabra. Cristo está conmigo y delante de mí las puertas están abiertas. Cuando Cristo está conmigo, y Cristo y la ira no van juntos. Mucha gente dice es que Cristo se airó, Cristo se puso bravo y entonces tumbó los puestos de los mercaderes. Pero le voy a decir que Cristo no ha dicho ni una sola grosería, no ha ofendido a nadie. Él ha dicho que esta casa era casa de oración, casa de su Padre, y ellos lo convirtieron en comercio. Dijo la verdad, y sí, con fuerza, habló con fuerza para que salieran de ahí, pero no los ofendió. No dijo algo que ellos no tenían.
Él no se airó, la ira no estaba en él. Aunque a veces la gente quiere como escudarse de eso y decir que Cristo también se airó. Y aunque diga ira santa, no, hermanos, no hay ira santa. No lo hay. Cuando nosotros nos airamos, nos airamos. Cuando nos enojamos, nos enojamos. Y le damos lugar al diablo. Entonces no podemos nosotros seguir en esa situación. Tenemos que refrenar esto, hermanos. Porque ¿hay solución? Sí hay solución, hermanos. ¿Saben? Ayer, escribiendo eso, el Señor me recordó de la primera hermana que yo atendí en sanidad interior y liberación. Y cuando yo recibí a la hermana y hablé con ella, ella dijo: yo tengo algo que no sé qué es, pero si algo hace mi esposo, cuando apenas me ve la cara, porque mi cara se transforma, yo corro a buscar un machete y él corre a desaparecer de todo el barrio, porque si yo lo encuentro, yo lo mato, así dijo ella. Y entonces yo era nueva en todo eso y era nueva en el evangelio, y mis piernas temblaban cada vez que la tenía que atender, y le decía: Señor, si no es tu voluntad, si yo no estoy capacitada para atenderla, Señor, que no venga hoy. Y estaba como un clavel esperándome cada mañana. Y entonces yo empecé por lo suavecito, usted sabe. Y el Señor me trató. Y un día Dios la liberó de un espíritu de odio que no vimos cómo ha entrado. Pero yo creí que ya ella estaba lista. Entonces la invité a tomar café en mi casa, porque yo la atendía en Gato Negro, donde mi refugio. Y entonces cuando la recibí en mi casa, era como para seguir discipulándola y eso. Y en mi espíritu yo vi que se levantó ella y me decía: maldita, 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 y me quería golpear. Y yo hice así, y el Espíritu Santo me levantó y él me dijo: dale el cojín y dígale: esta es tu mamá. Y yo, sin saber lo que le estaba pasando a ella, yo vi que ella estaba así como sujetándose a sí misma, porque después me dijo: yo sentí levantarme a darte golpes, pero dije: si ella me enseña y me ayuda, ¿cómo le voy a caer a golpes? Pero ella dice que ella vio el rostro mío como el rostro de su mamá. Por eso el Señor me dijo: dígale: esta es tu mamá, háblale a ella. Y ella agarró y empezó a hacer así, la tiró en el piso, empezó a darle golpes, y empezó a decir: tú me dijiste esto, tú me echaste de tu casa a los 12 años, tú me botaste, tú me decías esto y esto. Y yo dije: Dios, ¿cómo le voy a decir que perdone a su mamá? Esa perversa, esta mala mujer. Y empecé a ver a mi mamá una inigualable. Y yo dije: Dios, ¿qué le digo? Yo no le voy a decir que perdone. Y el Señor me dijo: pregúntale por su abuela. Entonces, como ella estaba sentada en el piso, yo me agaché y le dije: ¿y usted conoce a su abuela? Me dijo: sí. Se quedó pensativa. Y después dijo: ay, pobrecita mi mamá. Yo le dije: ¿por qué? Dice: es que mi abuela la maltrató mucho. Sí, la maltrató. ¿Y ese maltrato te lo dio a ti? ¿Lo que le sembraron a ella te lo dio a ti? Sí. Entonces ya no veía a su mamá culpable. Entonces yo le dije: ¿puedes perdonar a tu mamá? Y la perdonó.
Y desde ese día no hubo ira en ella, hermano, porque yo estuve con ella atendiéndola 1 año y medio. Todos los días jueves venía a las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. Hasta que no venía mi esposo a la casa, ella no se iba. Y la atendí, y nunca más tuvo ira en su vida. ¿Por qué? Porque la falta de perdón a una circunstancia del pasado le daba, o sea, apenas veía algo que era contrario a lo que ella esperaba o quería, pues se encendía la ira. ¿Hay solución, hermanos? Sí hay solución, hermanos. Porque la amargura puede hacer que termine conmigo. La ira puede hacer que yo termine mal. Y fíjense, hay ejemplos en la palabra. Vamos a ir a 1 Samuel 25:3. Y la palabra nos habla del esposo de Abigail, que se llamaba Nabal. Y según ella, Abigail, Nabal es insensatez. Y dice la palabra que él era un hombre muy rico, que tenía muchas ovejas. Su mujer era de buen entendimiento y buena apariencia. Pero ¿cómo era Nabal? Vamos a ver. Un día David estaba en el desierto y los hombres, o sea, los pastores de ovejas de Nabal estaban ahí trasquilando a las ovejas, y David tenía sus hombres, quisieron ayudarlos, le dieron comida porque en el desierto no hay nada cerca, y estaban ahí solos hasta terminar su trabajo. Y dice la palabra que ellos fueron como una pared, como un muro para ellos, guardándolos de cosas que puedan pasar en el desierto, y le proveyeron agua, alimento hasta que terminaron. Hubo una vez que David también estaba en una circunstancia con su gente así, y se acordó de los hombres de Nabal y le dijo a uno de sus siervos que vaya donde Nabal y le diga que así como nosotros hemos hecho misericordia y hemos ayudado a sus hombres en aquella ocasión, y le contó que han sido como muro para ellos y le han dado comida, que si él puede tener el agrado de enviarles a él. Él no está pidiendo ayuda física, sino que enviara agua y alimento. ¿Y cuál es la respuesta de Nabal? Dice en el 25:10: y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he de preparar para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? No sabía quién era David. David era el que peleaba las peleas de Israel, el que entraba y salía por Israel, y era conocido. No era todavía rey, pero era conocido por todo Israel, porque él es el que le cantaban: Saúl mató a sus miles y David a los 10,000. Entonces sí los conocía, pero tenía amabilidad, compromiso por lo que han hecho y devolver el favor. Oye, esa gente no me hizo a mí un favor grande, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Devolverle el favor. ¿Por qué no le pudo devolver el favor? Porque la riqueza no quita la amargura, hermano. El tener mucho, tener poco,
tampoco no quita lo amargo que puedo yo tener en mi corazón y la ira que la produce, esa amargura, que produce esa amargura. Pues, ¿cuál es el resultado de eso? ¿Qué pasó con él? Con ese hombre que no quiso. No ha sido una persona dulce y amable y no quería dar nada. Pero un siervo de él oyó todo esto y supo que David iba a vengarse, iba a matarlo a él y matar a toda su familia. Y le dijo a la esposa, Abigail. Y Abigail se puso, enseguida actuó. El hombre estaba tomado, bebido, y entonces el esposo, entonces ella dijo, tráenme alimentos, higos secos, carne, pollo, de todo, y llevó agua, se puso en su asno y caminó. Le dijeron dónde estaba, y David estaba viniendo a donde Nabal para acabar con toda su familia. O sea, el otro dijo, bueno, si yo hice un favor con él, él tiene que actuar. ¿La actuación de David era correcta? No, él tenía que pedirle a Dios como toda su vida lo ha hecho, pero también él se encendió en ira y iba a ir a matarlo. ¿Y qué es lo que paró a David? Porque Abigail se postró ante él y le dijo, el pecado de este hombre sea sobre mí, perdona a ese hombre que es Nabal, es su nombre y es insensato, no ha sabido hacer, pero que sea sobre mí ese pecado y perdones. El perdón, así como esa mujer perdonó a su mamá y nunca más tuvo que huir su esposo de la casa porque se le quitó, pues ese perdón que le llegó a David, le dijo, quiero darte gracias porque has evitado que yo derramare sangre, porque no le correspondía a él vengarse. Y esa mujer fue que salvó a Nabal y a sus hijos y a toda su familia. Pero Dios sí se venga, Dios sí sabe hacer lo que tiene que hacer. Si no hay arrepentimiento, fíjate que David se arrepintió de ir y derramar sangre que no le correspondía. Y se salvó esa familia. Esa mujer trajo salvación, regresó a su casa y el hombre seguía en su borrachera. Dice que al día siguiente ella le dijo, le comentó lo que iba a pasar y lo que ella hizo y lo que evitó la masacre que iban a hacer en su casa. Y el hombre se entristeció. Entristecerse es como saber que hice mal, pero no me arrepiento. Muchas ministraciones, hermanos, que se han hecho, se reconoce que eso era malo, o se reconoce que no debí tomar estas decisiones, pero no hay arrepentimiento de ello. Y cuando no hay arrepentimiento de ello, ¿qué hacen? Viene el juicio de Dios. Dice que después de 2 días Jehová hirió a Nabal y murió, porque la venganza, dice Dios, es mía. Él es el que vengó a David, porque ese hombre sí tenía que hacer el bien, porque le hicieron bien. Y David dice, él me está pagando mal por bien. Y somos llamados a pagar aún bien por mal. En Cristo hay que pagar bien por mal. Entonces no hay excusa para nadie, hermanos, que no ponga esto ante Dios y averigüe y escudriñe a sí mismo y salir de eso, porque tarde o temprano
no me va a ir bien. No estoy en el frente de Dios. No tengo a Cristo como mi motivación, como mi meta, como mi horizonte, sino estoy sumergido, dominado por la ira, y en cualquier momento el diablo toma y hace. Y es peligroso, hermanos. Tenemos que reflexionar. Fíjense, lo mismo que pasó con David y Mical. No quiere decir que David era cero pecados. No es cierto. Amén. En 2 de Samuel 6, 16 al 20, conocemos la historia que Dios puso en David para traer el arca, que es la presencia de Dios, a Israel. Y cuando la trajeron sin instrucciones, sin saber cómo era lo que Dios quería, y en ese hecho se murió Usa porque tocó el arca, que era prohibido, y se entristeció mucho David. Pero después él leyó la ley, entendió, habló con los levitas, con el pueblo, que nosotros hemos hecho mal trayendo de esta manera sobre bueyes el arca, y tenían que traerla los levitas, y no tocándola, sino con barras cargadas sobre sus hombros. Y él la trajo y estaba con Mical, la Mical había vuelto a ser su esposa, y dice que Mical se burló de él. Pero vamos a ver por qué se burló ella. Una vez yo he dado un estudio de Mical. Mical era la hija de Saúl. Saúl había prometido, hermanos, que quien matara a Goliat le iba a dar su hija. Pero no era Mical, era la hermana mayor. Pero antes de que pasara esto y le diera el matrimonio, le salió un pretendiente, parece, y la casó con otro. Entonces le dijeron al rey Saúl que Mical estaba enamorada, gustaba de David. Y dijo, bueno, la casó. ¿Qué hizo el papá con eso? La está negociando, hermano. O sea, ni siquiera le preguntó, ¿tú quieres casarte con él? Para que ella diga que sí y sea por amor. Entonces cuando vino y la casó Saúl con él, pero empezaron los celos de Saúl, empezaron las diferencias, la envidia, porque todo el mundo miraba a David, porque David era el que peleaba las guerras de Israel. Entonces se encendió una ira en Saúl y quería matar a David. Se enteró la esposa que estaban mandando matarlo, y le dice, si no te vas ahora, mañana te van a matar. Y ella hizo un muñeco y le puso un cojín con pelo de cabra, y para simular que estaba ahí enfermo, en cama. Cuando él huyó, se fue, y ella lo salvó porque lo ama. Cuando lo salva por amor y es perseguido, el papá le dice, ¿por qué me hiciste eso? Y quería como vengarse de David. ¿Y qué hizo el papá? Siendo esposa de David, la tomó y la dio a otro hombre. Muchos años, hasta que su papá se murió, y ya ella se acomodó. Bueno, no tengo chance con David, y empezó a encariñarse con ese hombre, y era el marido de ella, y se quedó con ella. Llegó, murió Saúl, y nombraron rey a David. ¿Qué es lo primero que hizo él? Mandarla a buscar. Y el hombre, vamos a
a llorar. Ya la conseguí, está en el 3:15. David manda a Isboset a buscar a Mical, que era su esposa. La mandó a buscar porque la quería, la amaba. No la amaba, sino que él ahora lo nombran rey y tenía que tener un familiar del rey Saúl para asegurarse su reinado, para que ningún hijo de Saúl se levantara y dijera que él quiere el reino, para asegurar, o sea, por interés. O sea que la están jugando con ella como a la pelota, que vas por aquí, que vienes para acá y así. ¿Alguien se ocupó por ella? ¿Eso no es una herida, hermanos? Sí, es una herida, y una herida que causa enojo y amargura. Entonces después dice, entonces Isboset, que era como su hermano, creo, envió y se la quitó de su marido Paltiel, hijo de Lais, y su marido fue con ella siguiéndola y llorando hasta Bahurim, y le dijo a Abner, anda, vuélvete entonces. Él se volvió. O sea, había cariño, había amor entre ellos, y él lloraba por la mujer que le dio el rey. Pero ahora se la están quitando, y se la están quitando ¿por qué? Por intereses, no por amor. Entonces hay heridas, hermanos. ¿Qué hacemos con las heridas? Sanarlas. Fíjense, hermanos, desde enero el Señor ha hablado al pastor y ha dicho que la iglesia debe buscar su sanidad. Hay cosas que no puedo dejar pasar para luego. Debo en mis oraciones diarias decirle, Señor, examíname. ¿Qué heridas tengo? ¿Qué sanidades necesito? Espíritu Santo, llévame tú. Hay muchas cosas que ignoramos. Yo ignoraba de dónde vino ese enojo. Ni siquiera por qué me estoy enojando. Y es con él. ¿Por qué? Sí, veía cosas que yo quisiera que fueran de otra manera, pero no era. Toda la vida tenemos 30 y casi 3 años de casado. ¿Por qué ahora? Si nunca hubo eso. ¿No es cierto? Amén. Pero ahorita me enojo. Una vez le dije a Mirta, quiero hablar y dice airaos, pero no pequéis. Quiero sacar mi enojo. Ya lo saqué, ya controlo eso. Así le dije. Porque ya, pero cuando empecé a ver, Señor, yo quiero saber de dónde viene ese enojo. Pero vamos a seguir primero con Mical. Vemos que cuando una persona está herida, tiene enojo, tiene amargura, no ve nada bueno en ninguna persona. No ve nada. ¿No tenía virtudes David? Sí, hermano, sí tenía muchas virtudes. Aunque él hizo esto, que también es malo para ella, pero ¿quién somos nosotros para juzgar? Dios es el que juzga. Pero la ignorancia hace que nosotros nos pongamos en el lugar de Dios y juzguemos. Y así es. Entonces, ella en vez de ver las cosas y las cualidades y las virtudes, el amor de David a Dios, trajeron el arca. Y el arca, vamos a leer el 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. ¿Por qué no menospreció? Él estaba alabando a Dios.
no le importaba si ellos usaban túnicas, y saltando y brincando y danzando, la túnica se le subía. Y como se le subía, pues partes de su cuerpo se le estaba viendo. Y entonces cuando él llegó, en el 20 dice, volvió luego David para bendecir a su casa. ¿Para qué volvió él? Recibió la bendición de Dios, alabó a Dios, se llenó de Dios, danzó a Dios y vino a bendecir su casa. Y saliendo, a lo mejor él hizo malo en aquello, pero ahora quiere bendecir su casa y las mujeres que tenía como rey. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro cualquiera. O sea, tú eres un cualquiera, así se porta un rey. Usted tenía que venir así solemnemente. ¿Y qué contestó David? Dice, entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil. Esa palabra la conocemos todos, que me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y dice, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Dios no la bendijo con hijos. ¿Por qué? Porque ella menospreció en un momento de adoración a Dios, de alabanza a Dios, de hacer lo bueno delante de Dios. Ella lo vio como cualquiera. Porque cuando estamos heridos y no sanamos, no vemos nada bueno en nada, hermanos. Y le voy a decir por qué a mí me entró, y voy a terminar con eso, el enojo. Cuando nosotros comenzamos el pastorado, y yo había dicho, bueno, yo no sé si este es mi llamado o no, pero temporalmente puedo aceptar, porque la iglesia toda votó. Dios ha revelado a mucha gente y nos reveló a nosotros, y yo dije que por un tiempo. Entonces mucha gente que estaba ahí deseaban el pastorado, y como ellos esperaban lo que yo dije, porque no conocía lo que Dios quería. Y entonces al decir eso, ellos esperaban que cualquier día yo me fuera. Incluso alguien me dijo una vez, yo te he visto montada en un avión, feliz, contenta, yendo a otro país. Y yo le dije, ay mamita, yo en Caracas todavía tengo mucha tarea, que ya Dios me encomendó y yo no puedo irme antes de terminar la tarea. Y yo no me refería a la iglesia, porque son llamados que Dios ha hecho con la familia, con una iglesia, pero yo no sabía que de aquí que iba a salir. Y entonces, ¿qué vi yo? Que muchas parejas que deseaban que yo me fuera, y entonces yo me esforzaba, hermanos, orar, clamar por la iglesia, ir todas las mañanas a ayunar en la iglesia para que la iglesia se levante. Y me vi yo sola, hermanos. Nadie quería involucrarse. Yo nombraba intercesores, evangelistas, quería que los que saben dar estudios que den. Nadie quería colaborar. Y veía rechazo de ellos, pero no entendía por qué. Porque ellos esperaban que yo me fuera para que se pusieran cualquiera de esas parejas. Y entonces eso me hirió, me dolió. Pero ¿por qué? Si yo toda la vida estoy
Y una vez lo dije desde el púlpito, yo hago lo que desde que comencé en esta iglesia estoy haciendo. Toda la vida doy estudios, toda la vida intercedo, toda la vida ayuno, toda la vida ministro. No estoy haciendo nada nuevo, pero nadie quería. O sea, por eso yo oraba por un equipo. Y por eso cuando alguien me preguntó qué lema poner a la iglesia, yo dije, y el Señor lo puso, un equipo a servir a Dios. Un equipo para servir a Dios. Porque yo anhelaba que alguien estuviera, porque todo mi esfuerzo era para Dios. Si alguien trabaja en esta iglesia, no lo hace para los pastores, hermanos. Si trabajamos en esta iglesia, si queremos nuestra sanidad, si queremos prosperar, es por amor a Dios que nos necesita. No es porque yo esté bien cómodo o yo esté bien o próspero o lo que sea. Somos siervos de Dios que nos ha tomado como hijos y Él es nuestro papá.